Vamos a abordar el tema de HYBE, una cuestión delicada y de profundo interés para los seguidores de BTS, especialmente para quienes se preocupan por Jimin y Jungkook. Ayer mencioné que prefería no entrar en detalle a menos que el asunto afectara directamente a estos artistas o a algún miembro del grupo, pero considerando la reciente información que ha salido a la luz, es casi imposible ignorar la aparente falta de cuidado de la empresa hacia sus propios artistas, con ejemplos que demuestran que, incluso si Jimin es uno de los pilares de la compañía, eso no parece importarles lo suficiente. Recientemente circuló un documento que contiene información que debo explicar de la manera más objetiva posible. Este documento se relaciona con lo que se denomina Media Play en K-Media, una táctica de marketing o estrategia en los medios que implica manipulación informativa, además de reflejar la actual batalla interna que parece desarrollarse en el corazón de la empresa. Ayer se publicó un artículo que revela que HYBE poseía un extenso documento de aproximadamente 2.000 páginas, que provenía de las galerías DC, una plataforma de foros en Corea del Sur. Este documento expone cómo estos foros promovieron odio específicamente contra Jimin y Jungkook, algo que la empresa tenía conocimiento de, pero no se preocupó en detener. Para brindar un contexto más completo, hay que entender qué es esta galería DC y por qué es tan relevante. Las galerías DC son foros que permiten a los usuarios discutir y compartir información, pero también pueden ser un espacio propicio para la propagación de odio y rumores. Un grupo específico dentro de esta galería, conocido como 06 BTS DC, ha estado al frente de algunas de las campañas de odio más persistentes en contra de Jimin, e incluso se informa que estos usuarios llegaron al extremo de robar información personal y privada del artista, vendiéndola posteriormente a los medios de comunicación. Esta galería no es un espacio reciente. Ha estado operativa desde el año 2016 y, lamentablemente, ha sido el lugar desde donde se originan múltiples ataques difamatorios hacia Jimin, en forma de acoso que va desde amenazas graves hasta la intromisión en su vida personal. Un hecho más preocupante aún es que se ha descubierto una conexión entre un empleado de HYBE y una fanbase en Twitter que actuaba bajo el nombre de Army52Hairs. Este perfil resultó estar vinculado a alguien que no solo trabaja en la empresa, sino que estuvo involucrado en actividades para sabotear el éxito del álbum Face de Jimin. Esta conexión añade una capa de complejidad y gravedad, pues se esperaría que una compañía responsable de la carrera y bienestar de sus artistas tome acciones inmediatas frente a cualquier intento de perjudicarlos, sobre todo si las amenazas provienen de empleados internos. La respuesta de las fanbases de Jimin ha sido contundente. Las comunidades de fans han enviado camiones y cartas a las oficinas de HYBE exigiendo que tomen medidas concretas para proteger a Jimin de esta negligencia prolongada y de las amenazas que constantemente enfrenta. No es una situación nueva, y las fanbases llevan años tratando de llamar la atención de la empresa sobre los peligros que sufre Jimin. Sin embargo, hasta la fecha, las acciones de HYBE han sido limitadas, y la galería DC sigue en funcionamiento, permitiendo que continúe la propagación de odio en contra de Jimin. Los rumores indican que varios empleados podrían estar beneficiándose económicamente de esta situación, utilizando el nombre de Jimin para fines ajenos a su carrera y su bienestar. El tema de fondo es complejo y trae muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Por qué HYBE no ha hecho nada al respecto? ¿Qué motivos podrían tener los empleados para formar parte de una trama que claramente afecta a la estabilidad emocional y profesional de uno de los artistas más queridos y reconocidos en la industria? Desde el debut de Jimin, muchos seguidores han notado la falta de cuidado que ha recibido por parte de su propia empresa en diferentes momentos, y este reciente documento de 2.000 páginas no hace más que reafirmar esa percepción. Las campañas de odio no solo afectan a Jimin en su vida profesional, sino también en su vida personal, con acoso que va más allá de lo tolerable. La comunidad de fans espera que HYBE tome acciones más serias y comprometidas para salvaguardar la integridad de sus artistas, especialmente de Jimin y Jungkook, y que demuestre, de una vez por todas, que su bienestar es realmente una prioridad. Para los seguidores, esto no es solo un tema de simple gestión empresarial, sino una cuestión de respeto y justicia hacia aquellos que han trabajado arduamente y que con su talento
han elevado a HYBE al éxito que ahora goza. Las fans seguirán apoyando a Jimin y exigiendo justicia en cada espacio que esté a su alcance hasta ver que se tomen las medidas necesarias. Una vez abordado el tema, recordemos un momento conmovedor de Jikook, ese que nos demuestra que, a pesar de todas las circunstancias y desafíos, Jungkook siempre estará al lado de Jimin, apoyándolo sin importar las dificultades. Entre ellos, el apoyo es incondicional, y el vínculo que comparten es tan profundo que trasciende cualquier situación. Así, esta lealtad y cuidado mutuo se hizo evidente luego de uno de los eventos más importantes de sus carreras, el discurso en la ONU, en el que cada uno de los miembros de BTS habló con seriedad sobre temas fundamentales para la sociedad. Fue un momento de gran relevancia para ellos, cargado de emociones, y sabemos que Jimin, siendo tan perfeccionista como es, se puso nervioso en ciertos momentos y cometió un pequeño error en su discurso. No fue nada realmente grave, pero para alguien como Jimin, que siempre da el máximo y busca alcanzar cada detalle a la perfección, esos detalles le importan profundamente. Es normal que se sintiera algo insatisfecho consigo mismo, y aunque no lo demostró en ese momento, esa mezcla de autoexigencia y nerviosismo podía percibirse en su expresión. Tras este gran evento, los 7 miembros de BTS realizaron una transmisión en vivo para compartir sus impresiones y experiencias. Mientras hablaban, algunos de los miembros bromearon sobre el nerviosismo de Jimin durante el discurso, haciendo comentarios ligeros, como J-Hope y Yoongi, que mencionaron frases como "el staff dijo que estaban ahogando" o "no era momento para ahogarse", lo cual provocó risas en la mayoría de los integrantes. Sin embargo, entre todas esas risas, solo 2 personas no reían, Jimin y Jungkook. Jimin, con su perfeccionismo habitual, parecía incómodo, quizás sintiéndose un tanto vulnerable y expuesto ante la broma, mientras que Jungkook, que conoce a Jimin mejor que nadie, pudo notar esa pequeña incomodidad en su semblante y supo de inmediato que este no era el momento para hacer bromas. Este gesto de Jungkook es solo una de las tantas muestras de la conexión especial y única que comparte con Jimin. Para los demás miembros, las bromas son parte de su dinámica habitual, ya que llevan años juntos y saben que pueden hacerlas sin que haya un malentendido real. Sin embargo, lo que hace esta relación tan especial es la profunda empatía y comprensión mutua que Jimin y Jungkook tienen entre ellos. Jungkook, con solo ver la expresión de Jimin, entendió que en ese preciso instante su compañero necesitaba algo más que risas. Fue así como, sin pensarlo 2 veces, se adelantó a cualquier otro comentario y defendió a Jimin diciendo con una voz firme pero gentil: "Ustedes necesitan hacerlo sentir mejor". En ese instante, todo pareció detenerse. Los demás miembros guardaron silencio y en la mirada de Jimin se podía notar una mezcla de gratitud y alivio al escuchar las palabras de Jungkook. Esa expresión de Jimin, una pequeña sonrisa y una mirada tranquila hacia Jungkook, es un reflejo de la complicidad que hay entre ellos. Lo que hace a Jikook tan especial es esta habilidad para leerse mutuamente, para entenderse incluso en los momentos más sutiles y saber cuándo es momento de bromear y cuándo es mejor guardar silencio. Jungkook conoce cada pequeño detalle de Jimin, desde sus gestos hasta la forma en que responde en diferentes situaciones. Sabe, por ejemplo, que a Jimin le encanta bromear y reír en muchas ocasiones, pero también entiende cuando el peso de su autoexigencia necesita un apoyo y no una broma. Este cuidado tan especial es lo que convierte a su relación en un complemento perfecto, en un vínculo de respeto y profundo cariño. Es innegable que Jungkook también disfruta hacer bromas con Jimin. Los hemos visto juntos en su programa de viajes, en el que comparten momentos llenos de risas y juegos, pero esta vez fue diferente. Jungkook sabe que en esos pequeños momentos, una simple frase de apoyo puede significar todo para Jimin. Así es como logra equilibrar su amor por las bromas y su necesidad de estar ahí para él. Sin necesidad de palabras, Jimin comprende que Jungkook está ahí para recordarle que todo está bien y que ha hecho un buen trabajo. Así se ven uno al otro como un reflejo de sí mismos, donde cada uno reconoce el valor del otro y sabe exactamente qué necesita. En cada mirada y en cada gesto podemos ver cómo se complementan de una manera tan hermosa. Jungkook y Jimin no necesitan explicarse ni hablar demasiado para entender lo que siente el otro.
La manera en que se miran y se apoyan es una prueba de cómo pueden ser el soporte mutuo y de cómo su relación es un refugio seguro en el que ambos pueden ser ellos mismos sin filtros. Este instante en el que Jungkook defendió a Jimin puede parecer simple, pero para quienes los conocen y siguen de cerca, es un reflejo de su relación, de cómo se cuidan y se protegen incluso en los momentos más difíciles. Ambos saben leer cada detalle del otro, sin necesidad de decir nada, siendo el complemento perfecto uno del otro.